Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Mira, desde muy niño tuve una admiración heredada por mis abuelos Angola, por Arturo Uslar Pietri, por su obra, por su pensamiento. Él me enamoró a mí a través de Cuéntame a Venezuela. Yo era muy niño y a través del libro de Cuéntame a Venezuela me fui enterando yo de la belleza de nuestra historia, de lo complicado de nuestro destino. Y por eso me involucré tanto con Uslar. Uslar creo que es en medio de una generación de grandeza, de Mariano Picón Salas, de Mario Briceño Iragorri, de los grandes pensadores del siglo XX. Pero es Uslar el único con quien me involucro tanto, porque fue el que no solamente supo diagnosticar la Venezuela de su tiempo, sino que supo dejarnos una guía muy clara de lo que debe ser Venezuela. Arturo Uslar Pietri, y lo conocí durante más de medio siglo como gran amigo de la familia, era sobre todo un hombre lleno de una pasión. Ahora, no es usual definir a Arturo Uslar como un apasionado. ¿Cuál era el motivo de su pasión? El motivo de su pasión era conocer y tratar de dar a conocer lo que es nuestro país. En otras palabras, lo que ha sido y lo que puede llegar a ser Venezuela. Estuve mucho con Arturo los últimos años de su vida, aquí en su casa. Venía por la tarde a hablar con él. Él me denominaba el amigo invisible y siempre me ofrecía un oporto. ¿Por qué el invisible? Porque él siempre le gustaba conversar y yo me le desaparecía a veces por meses porque estaba obviamente siempre muy ocupado. Y en ese momento Arturo me decía: José Rafael, yo soy muy avaro de mi tiempo, porque obviamente ya había cumplido los 80 años de edad y sabía que le quedaba poco para la recta final. Pero aún en esa época de su vida, recibía aquí a cuanto estudiante de liceo lo llamaba, le daba una cita, conversaba con él, lo ayudaba con su tesis, lo orientaba, participaba en seminarios universitarios. Hubo muchísimas promociones de educación secundaria, de educación media, como se llama ahora, que venían aquí a ofrecerle ser el padrino de esas promociones. Y él, con toda humildad y con toda cordialidad, siempre aceptaba eso, que obviamente le mordía el escaso tiempo que él pensaba que tenía todavía disponible. Uslar es un educador en el sentido no formalizado, que poco importa finalmente, ¿verdad? Sino es el que educa a un país diciéndole: aquí están las ideas, las pongo sobre la mesa y aquí está mi lectura, aquí está mi interpretación. Entonces, en la interpretación es donde podemos hoy entender el gran aporte de este hombre singular, de este venezolano irrepetible. Quizá habrá otros Uslar desde otra forma, pero no como él. Buenas, buenísimos días, amigas y amigos de La Palabra Compartida. Bienvenidos nuevamente a esta que es su casa. Este es el capítulo número 18 de nuestro programa. Recién escuchábamos los testimonios de un amigo de esta casa, Antonio Carri, presidente ejecutivo de la Fundación Casa Uslar Pietri, también de José Rafael Revenga, amigo personal de Uslar y presidente de la misma institución, y Francisco Javier Pérez, miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua y Tocayo, de nuestro querido Francisco, que está por acá. Ajá. Este es un capítulo muy especial, ya que se lo vamos a dedicar a una de las figuras que mayor influencia han tenido en nosotros. Vamos a hablar de Arturo Uslar Pietri, pero específicamente de lo que fue su campaña presidencial en el año de 1963. Es decir, que no vamos a recorrer su vida entera, no vamos a realizar una semblanza de Uslar, cosa que quizás hagamos más adelante cuando tengamos más tiempo y recursos, pero sí nos vamos a enfocar en un aspecto, en un periodo de su vida bastante desconocido, que es el de esa gran campaña sustentada sobre los hombros de ciudadanos independientes, de ese movimiento de masas conocido como el Comité de Independientes Pro Frente Nacional. Y además vamos a ahondar, en la medida de lo posible, en algo que a mucha gente todavía o le hace ruido o desconoce completamente, que es la ideología política de Arturo Uslar Pietri. Así que
Queridos amigos, este es un episodio para derrumbar mitos, para resolver dudas, para evidenciar muchas posturas e ideas que con el tiempo se han ido como distorsionando, ¿no? Y acá me acompaña Francisco Pérez Alviares, directamente desde el Virreinato del Río Uribante. Muy Francisco, muy lejos. Bienvenido nuevamente. Gracias por estar. Gracias a ti, Andrés. Gracias a ti. Feliz año para todos. Este es el primer programa que hacemos en el 2021 y bueno, espero que le estén pasando mejor que en el año pasado, ¿no? Espero. Tampoco hay que decirlo muy en voz alta porque no vaya a ser que lo acusen a uno de pavoso, pero evidentemente les vamos a enviar siempre nuestros mejores deseos y por eso espero que, como dijiste tú el otro día, les sea leve. Así es. Pero sí, hoy vamos a hablar de Arturo Uslar Pietri, lo teníamos pendiente además. Esa era una tremenda deuda con todos los que nos siguen y todos los que nos escuchan. No, y todavía más considerando que hasta hace muy poco la cara visible en el logo de la palabra compartida era precisamente la cara de Uslar. Así que sí, estaba pendientísimo. Pero bueno, hoy sí vamos a meternos en materia, aunque antes tenemos que agradecer como siempre a todos aquellos que nos apoyan. Yo sé que tú querías hacer los honores esta vez, Francisco. Por supuesto que sí. El agradecimiento de nuestra parte va extendido también para todos aquellos que han decidido apoyarnos en el Patreon, tanto a los que han estado desde siempre como quienes llegaron hace poquito, ¿no? Y entre esos nuevos mecenas quisiera nombrar a Edwin, a Brave, a sí, Tomás, a Daniel, a Reinaldo. De verdad que 1000 gracias a todos ustedes. Cada aporte es súper, súper valioso para todo lo que estamos haciendo. Cada aporte cuenta para nosotros un montón. También quería recordarles, para quienes no lo saben o no llegaron a ver los videos promocionales que hizo Andrés a principios del mes pasado, a partir de enero empezamos a producir contenido exclusivo para el Patreon. Ahí van a encontrar unas cápsulas de audio bien interesantes, también videos, escritos. Hay un micro sobre el tesoro de las morocotas del General Gómez, muy bueno. Uno sobre el primer carro que llegó a Venezuela. O sea, van a encontrar un poquito de todo a medida que se va agrandando y también a medida que se van a dar cuenta que es información más jocosa, más anecdotaria, más en un tono así son las cosas, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Entonces la idea es que se diviertan, que descubran cosas nuevas y que aprendan algo distinto con todo eso que van a ir escuchando. Y por cierto, si por casualidad ya están en nuestro Patreon y todavía no escucharon o vieron el material nuevo, háganlo. Para nosotros es recontra importante porque es lo que nos va a permitir producir cada vez más contenido. Y créanme, estamos repletos de ideas, estamos repletos de mucha información que queremos plasmar ahí. Hemos pensado hasta en documentales, imagínense. Pero bueno, todo tiene su valor y todo lleva su tiempo. No olviden tampoco seguirnos en Twitter, Spotify, YouTube, darle a la campanita para estar avisados siempre que subamos nuevo contenido. Y ahora sí, respiro y empezamos. Como ya les dije hace rato, no vamos a hacer una semblanza de Uslar, pero sí es necesario, sobre todo para entender la mentalidad de este hombre, en términos políticos, que repasemos algunos aspectos de su vida, de su infancia, de su juventud, que son aspectos ligados indiscutiblemente a lo que va a ser su personalidad. Y esto no lo podemos evitar porque fundamentalmente nosotros trabajamos con seres humanos. Nosotros no trabajamos con arquetipos ni con ideas preconcebidas. Y por esa razón tú estarás de acuerdo conmigo, Francisco, en que deberíamos empezar, como hacemos siempre, por el principio. Así es, Andrés. Y bueno, yo creo que hay varias cuestiones que vale la pena mencionar al momento de empezar a analizar la figura de alguien como Arturo Uslar Pietri, ¿no? La primera, me parece a mí, tiene que ver con su origen, porque estamos hablando de un hombre que desde el momento de su nacimiento, por las circunstancias, digamos, familiares, parecía ya destinado a cumplir con ciertas cosas que todo el mundo esperaba de él. Eso es algo muy común en las familias que han tenido un peso en el país. Claro. Eso de seguir una tradición que como está latente todo el tiempo. Sí. Y más en este caso, el doctor Uslar no solamente era descendiente de alguien como el general Johann von Uslar, claro, que luchó tanto en la independencia de Venezuela como en la batalla de Waterloo. Sí, imagínate, ¿no? Sino también que descendía de un personaje tan importante para la venezolanidad como es el general Carlos Sublet. O, bueno, su mismo abuelo, Juan Pietri Pietri, una de esas grandes figuras intelectuales y políticas de lo que llaman entre siglos, ¿no? Que realmente llegaron a alcanzar un gran prestigio, por más que hoy no se los recuerda, además. Claro, exactamente. Entonces, como te imaginarás, todo eso tiene un peso psicológico muy grande. Sí, sí. Recién mencionaba a su abuelo Juan, que por cierto, además de haber sido un hombre tremendamente preparado con estudios en Europa y demás, fue también partícipe de la revolución legalista. Sí.
Y era tal la confianza que le tenía el general Crespo que llegó a ser designado jefe del Estado Mayor, ministro de Hacienda, ministro de Guerra y Marina, incluso presidente interino de la República en 1893, casi nada, sí, ¿no? Sí, bueno, y eso con la revolución legalista, ¿no? Pero no te olvides que con Gómez también vuelve a ejercer cargos de gobierno. Sí. Es más, uno de los primeros en aclamar a Gómez, particularmente porque el general Pietri tenía un odio personal hacia Cipriano Castro. De hecho, no era el único. Sí, fue Juan Pietri. Y de hecho fue vicepresidente de Gómez hasta 1911, que es el año en que muere, ¿no? Sí, y lo interesante, igual en este punto, es la importancia que pudo tener un hombre como el general Juan Pietri en aquel Arturo Niño, ¿no? Primero por sus ideas liberales. Sí. O sea, eso entendiendo muy claramente que el liberalismo venezolano del siglo XIX es una cosa muy distinta al concepto que nosotros tenemos de liberalismo, pero también la profunda admiración que Arturo sentía hacia él, lo que el niño Arturo veía en su abuelo, y de hecho lo dice en sus escritos, porque para él se trata de alguien comprometido con el país antes que con un político o con un partido específico. Sí, es más, creo que lo dijo en una... Sí, lo tengo por acá, hay una entrevista, si no me equivoco, se la hizo Margarita Eskenazi, donde él, digamos, de algún modo habla, ¿no?, de su abuelo y le crea una semblanza. Fíjate, lo leo. Dice: de él tengo una visión fotográfica, lo veo sentado en las mañanas, a la sombra de un amplio corredor leyendo el periódico. Todavía cierro los ojos y veo su barba rubia, sus ojos azules, su vigoroso ademán. Era frecuente escuchar en la casa repetir leyendas de la mitología familiar en las que su nombre fulguraba en heroicos hechos. No sabía sentir tibiamente. Tenía el amor de lo grande, de lo absoluto, de lo heroico, y sentía asco físico por la hipocresía y la mezquindad. Obedecía ciegamente a los impulsos de su corazón y tuvo una pasión por Venezuela metida en los tuétanos. Quería engrandecerla, quería hacerla a la imagen de sus ideales, quería darle las dimensiones materiales y morales de su pasión. Amaba la vida y tenía gusto y manera de gran señor. Qué interesante, ¿no? Porque además no se trata, y creo que realmente no importa eso, de la imagen historiográfica de Juan Pietri, sino de la imagen que de él tiene su nieto. O sea, la imagen que se transforma como en un símbolo, que puede ser verdadero o no, pero que termina afectando e influyendo en la personalidad de Arturo. Pero también fíjate en las oposiciones, porque Uslar describe a su abuelo como alguien conducido por sus pasiones, que básicamente es como el extremo opuesto a lo que Uslar era. Y al mismo tiempo se encuentran en ese espacio, en ese umbral de valores que tiene que ver con el orgullo de ser venezolanos y con una conciencia muy clara de que las cosas que están mal hay que solucionarlas, y la importancia de atender a un llamado, ¿no? Esa especie de mandato del destino que tanto Juan como Arturo parece que sintieron muy profundamente a partir del ideal de país que como que palpitaba dentro de ellos. Y ahí tenemos, como bien decías tú, dos conceptos que van a ser determinantes en la personalidad de Arturo Uslar Pietri a partir de todo esto. Primero, su pasión por Venezuela, y segundo, la fortaleza de sus convicciones, que es lo que figura acá. Exactamente. Esos son los dos puntos que creo que podemos rescatar de ahí. Después, como dato interesante, hay que recordar que la misma figura de su abuelo representaba para la familia Uslar Pietri una cercanía con el poder. Claro. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales Arturo entabla una amistad muy temprana con los hijos del general Gómez, particularmente con Florencio y con José Vicente. Así es. También, casi toda su adolescencia se la dedicó a la literatura, a tal punto que a los 17, 18 años ya publicaba en el Universal, en el Nuevo Diario, en la revista Bilken. Es que nunca perdió el tiempo. Para nada. Y por eso estoy de acuerdo con eso que decías tú del llamado. Y fíjate cómo por acá llegamos a una de las primeras preguntas que surgen con respecto a la juventud de Uslar Pietri, que tiene que ver con su significancia, su participación en los hechos del 28 de febrero, ¿no? La gente dice, bueno, ¿cuál es esa figuración si es que la hubo? Y mucha gente se cuestiona esto porque en ese momento, con 21 años, Arturo era parte del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Federación de Estudiantes de la UCB. Piensa que Raúl Leoni era el presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Entonces, claro, conocía a muchos de los miembros de la generación del 28 y, sin embargo, no participa de la rebelión de ese año, y por una razón muy sencilla. Para él, en principio, la generación del 28 era el germen de una transformación en la vida social venezolana, ¿no? Y la apertura hacia nuevas formas de hacer política que hasta el momento eran desconocidas en el país. Sí. Pero entonces la cuestión, como tú sabes y como saben quienes han leído al respecto, se tornó violenta, sobre todo si se toman en cuenta los hechos del 7 de abril, que es cuando se levantan
los cadetes de la Academia Militar, y estaba el hijo de López Contreras, por cierto. Y había muchos estudiantes implicados. Y entonces Uslar, ¿qué hace? Se aparta. Y fíjense que esa decisión fue algo de lo cual él nunca se arrepintió, porque la visión que tenía del progreso histórico, del desarrollo institucional de la República, viviendo los hechos desde adentro, era muy distinta a la que tenían sus compañeros. Uslar mismo lo va a decir años después, que la pasión de la generación del 28 era correcta, pero que estuvo mal encauzada, principalmente debido a aquello en lo que derivó, que es algo que probablemente él no sabía, pero que intuía, y es la idea de que para organizar al país no se podía continuar con rebeliones, Francisco, no se podía continuar con asaltos, con golpes, había que encauzarlo. Y por supuesto eso tiene, digamos, implicaciones mucho más complejas. Acá hay una idea, una concepción que se va gestando, ¿no? Porque yo creo además que Uslar ya para esa fecha, y precisamente habiendo no solo escuchado las historias de su abuelo, sino habiendo estado cerca del general Gómez, tenía un panorama muy distinto de la realidad. Y entendía, esta es mi apreciación, lo complicado que había sido pacificar militarmente y unir territorialmente a Venezuela. Entonces acá hay una lucha entre los hechos y el idealismo, que también se sostiene, ¿no?, sobre las nuevas ideas políticas que llegan desde el extranjero, fundamentalmente el marxismo en su tendencia comunista, pero también la socialdemocracia, el socialcristianismo y todo esto. Y esta cosa que reverbera, estas transformaciones que exigen estos jóvenes, quedan todavía más expuestas cuando toma el poder López Contreras. Porque queda claro que los jóvenes quieren un cambio, pero la cuestión está en ver si lo que se pide es un cambio por el simple hecho de cambiar y ya, o si de verdad hay algo detrás, algo de fondo, una propuesta distinta, ¿no? Claro, y yo creo que en 1928 eso no está presente, como mucho en 1931 con el Plan de Barranquilla. Sí, pero eso es el germen de algo, pero no deja de ser un proyecto como de retaliación hacia el gomecismo, por lo menos así lo veo yo. Claro. También habría que agregar que antes de la campaña del año 63, Uslar ya había conocido las labores del gobierno. O sea, esto es de público conocimiento, pero no tiene nada de malo que lo recordemos. Claro. Primero, él estaba como agregado civil en la legación de Venezuela en Francia y después como secretario de la delegación de Venezuela en la Sociedad de Naciones. Esto ya en el año 29. Sí, un año después. Y fíjate que acá hay otro tema interesante, porque estando en Europa, trabajando con el doctor César Súmeta, es que Uslar adquiere una experiencia muy distinta, o mejor dicho, aprende una manera muy distinta a hacer política de la que se conocía en Venezuela. Esto es algo que también le pasa, por ejemplo, al doctor Alberto Adriani, porque mientras en el país va gestando un discurso más bien populista, con todo el tema de la política de masa y además con mucha influencia de todo este tema de la lucha de clases, en Uslar se van generando otras cosas. Y tú te das cuenta por la manera de dirigirse al auditorio o al público. En el caso de un Jovito, por ejemplo, o de un Rómulo Betancourt, que es un discurso que alebresta, ¿no?, que enciende, que depende mucho de lo emocional. Y el discurso de Uslar, que es más racional, porque es como más parlamentario. Es que es exactamente eso. O sea, el debate político que él veía era el de la Cámara de Diputados de París o el de los salones de la Sociedad de Naciones. Lo que es bien curioso porque los europeos venían de 4 años de echarse plomo, ¿no? Sí, claro. Pero, por supuesto, hay como un resurgir del parlamentarismo y de todo el asunto de la alta política a raíz de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es como si el país hubiera estado corriendo en 2 horarios distintos, como si hubiera una falta de sincronía entre lo emocional y lo racional. Y ese ha sido siempre un problema para nosotros. Porque también hemos caído en la dicotomía, en la dualidad de una política que se basa únicamente en producir emociones, en producir dependencia emocional porque es demagógica por un lado, y por el otro, en una alternativa que es demasiado racional. Entonces pareciera que no llegara porque lo que espera la gente es otra cosa. Y eso empieza a gestarse acá, imagínate. Pero bueno, tú estabas hablando de la experiencia política de Uslar y ibas a hablar sobre el segundo acercamiento, ¿no?, que él tiene. Sí, claro. El segundo más famoso todavía, porque viene con la muerte de Gómez y con la llegada de López Contreras al poder, que es una llegada inicialmente muy controvertida, ¿no? López Contreras tiene que enfrentarse con la anarquía social, con el vandalismo, con un cambio generacional muy fuerte. Y de algún modo le da resolución cuando todo el mundo esperaba que lo tumbaran, porque si había caído un hombre fuerte del gobierno, como es el caso de Eustaquio Gómez, ¿por qué no iba a caer López Contreras? Claro, ¿no? sí. Pero no, terminó triunfando la calma y la cordura, como decía él. Y esa frase fue muy significativa para Arturo Uslar, pero es que López Contreras no llegó con las manos vacías. López Contreras llegó con una serie de cuartobates, como es el caso de Adriani con el programa de febrero, ¿no? Con Parra Pérez, con el doctor Escalante. Y es cuando Uslar se plantea sinceramente dedicarse a la política.
Y creo que lo hace por una razón que yo he comentado múltiples veces en distintos escenarios, y es lo que decimos siempre, que los grandes hombres tienen una vocación, hay como un llamado, y si están atentos se percatan de cuándo es el momento de atender a ese llamado. Yo creo que para Arturo Uslar Pietri, ese llamado se dio en abril del 36, cuando es parte del movimiento Orbe, que luego se va a convertir en una cosa completamente distinta. Creo también que se dio el día en que decidió escribir Sembrar el Petróleo, ¿no? Para el diario Ahora. Creo que se dio en su colaboración con el doctor Gil Borges, cuando lo nombran director de política económica de la Cancillería, pero sobre todo cuando lo designan ministro de Educación. No, y además que es el primero que logra hacer pasar una ley orgánica nueva a través del Congreso, que es la Ley de Educación del año 1940. Totalmente. Porque ninguno de los ministros de Educación que tuvo antes López Contreras, o mejor dicho, de Instrucción Pública, así se llama, lograron pasar una ley orgánica. Y no eran ningunos niños de pecho, eran puros cuarto bate, Caraciolo Parra Pérez, Rómulo Gallegos, Alberto Smith, Enrique Tejera. Sí. Ninguno pudo hasta que llegó Uslar. Sí. Y aún así, Francisco, Uslar no pudo, imagínate, no pudo introducir todas las reformas que él quería y la ley se la rebotaron un montón de veces, pero no dejó de ser una ley verdaderamente extraordinaria para la época. Fíjense. En ella se introducía, por ejemplo, por primera vez el concepto de psicopedagogía, que es una cosa que hoy nos parece tan común en Venezuela, ¿no? También aparece el concepto de orientación vocacional, que es algo que se perdió completamente después. Con esa ley empiezan a crearse instituciones también como la Cruz Roja Infantil, las asociaciones de padres y maestros, porque no era el Estado interviniendo, sino articulando, junto con la sociedad civil interesada en el desarrollo de la educación, los grandes planes, las grandes ideas educativas, que iban a tener por objetivo una Venezuela muy específica. Eso que después Uslar va a llamar la Venezuela posible. Y otro aspecto interesantísimo de la ley del año 40 es que tiene una visión peripatética, rodriguesca, ¿no? Pensando en Simón Rodríguez, del aprendizaje, porque se saca a los niños del salón de clase y se les lleva a las fábricas, se les lleva a las plantaciones, se les enseñan oficios, se les enseñan manualidades, se les enseña incluso sobre producción agrícola y orientación económica. Y acá también están contenidas muchas de las ideas de Adriani. Por eso decíamos que Adriani fue una influencia positiva e interesante en el pensamiento de Arturo Uslar, y eso es algo que ha sido muy poco estudiado. Justamente eso último, Andrés, a mí me parece súper interesante, porque después ya en la campaña vuelve a aparecer todo este tema de la producción agrícola, de la orientación económica, como tú decías, pensado desde la organización productiva según las regiones del país. Sí, totalmente. O sea, es decir, que si tú eres un chamo de los Andes, la economía va a estar orientada a lo que se produce en tu región. Exactamente. Lo mismo con la agricultura, con el turismo. Si tú vives en Cumaná es lo mismo. Pero es que es justamente eso. O sea, así estaban pensadas esas clases en la ley del año 40. Porque tú al salir a conocer sobre plantaciones, sobre economía agrícola en tu región, ¿qué ibas a conocer? Lo que se producía en tu región. Y ese es un concepto renovador, absolutamente nuevo, no solo para la educación venezolana, sino para la economía venezolana. Y estaba pensado además desde los primeros niveles de estudio, desde que los chamos eran muy pequeños, porque esas clases ya venían pensadas además para separar lo rural de lo urbano. Y claramente las necesidades de una ciudad no son las mismas necesidades que las del campo, y los profesores, en consecuencia, tenían que tener también una formación muy distinta. Una última cosa que me gustaría mencionar también, y hago hincapié en esta ley porque de ahí Uslar va a tomar mucho de su programa educativo para el 63, o sea, no estamos hablando acá en vano, es el hecho de que la escuela secundaria pasaba, con la nueva ley orgánica, a dividirse en dos etapas, que es la idea original de lo que después van a llamar formación básica y diversificada, ¿no? La primera era que en esa formación básica todos los estudiantes del país iban a tener un mismo programa, era una cosa homogénea. Y la segunda era que en esa etapa, que después se va a llamar diversificada, iba a hacerse como una formación preuniversitaria, en donde se formaran los estudiantes secundarios de acuerdo a su vocación. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegabas a la universidad, no estabas, por un lado, desnivelado, y por el otro, no tenías que perder tiempo, sino que podías abocarte de una vez a lo específico de tu profesión. Ese era el espíritu de la ley de 1940. Claro, y yo creo que tú mencionaste la necesidad de algo así en un capítulo de Rompiendo Paradigmas, ¿no? Sí, en el último, que es sobre educación venezolana. Exactamente. Sí. Y bueno, ya todos sabemos qué pasó después. Sabemos que vino el gobierno de Medina, que Uslar fue ministro de Relaciones Interiores y secretario de la Presidencia, y funda el PDB. Y no solo lo funda, escribe el programa y escribe los estatutos. Así es. Y con el PDB hay una reforma agraria que iba de la mano con el proyecto educativo que Uslar había planteado en el periodo anterior. Hay una reforma petrolera.
Bueno, toda una serie de realizaciones que muy poca gente conoce. Luego, el 18 de octubre, como ya sabemos, es el golpe a Medina en Garita. Uslar cae preso junto a Pedro Sotillo y lo meten en una celda con Mario Briceño Iragorri y los generales López Contreras y Medina. Correcto. Y después, el 29 de noviembre del 45, lo expulsan del país. Le quitan su casa, le quitan todos sus bienes. La biblioteca se salva por obra y gracia del Espíritu Santo y de Augusto Mijares y de Francisco Narváez. Sí. Y en 1950 es que puede regresar a Venezuela y empieza a trabajar en el sector privado con esta empresa publicitaria famosísima en Venezuela, el grupo ARS. Ya acercándonos a lo que nos interesa, en el año 58, a Uslar lo eligen senador de la República por el Distrito Federal, curiosamente representando a URD y en principio tomando la batuta de Mario Briceño Iragorri, que había muerto 5 meses antes. Así ¿no? es, Andrés. Pero fíjate que ahí se dio una charla bien interesante entre Jovito Villalba, que le ofrece la candidatura, y Uslar. Porque Uslar lo primero que le dijo fue, y lo cito, mira Jovito, te lo agradezco mucho, pero quiero que sepas que no quiero compromiso político de ninguna clase. Si yo voy al Congreso, será como independiente. Y Jovito le prometió que no le iba a pedir absolutamente nada desde el punto de vista partidista, y bueno, según Uslar, así fue. Cada una de las intervenciones, que por cierto aparecen en un libro, bueno, es el que le dio el nombre a este canal que se llama La Palabra Compartida. Claro. Cada una de esas intervenciones, desde su senaduría por URD, tienen el tinte, la impronta de un candidato independiente. ¿Tú sabías, por cierto, Francisco, que Uslar fue congresista por 14 años? Bueno. Y en épocas distintas, obvio, pero por 14 años fue básicamente la principal y verdadera fuerza de oposición en Venezuela. No eran los adecos contra los copellanos, ni los copellanos contra los comunistas, ni los comunistas contra los adecos. No, Uslar, criticando lo que simplemente a su modo de ver iba en contra de sus convicciones, lo que a él le parecía demagógico, donde él veía corrupción, y de hecho hubo un momento importante en el año 62 en donde Acción Democrática venía fracturada, se separa con lo que era Acción Democrática oposición, y a él lo llaman para que tenga voto decisivo en el Congreso, ¿no? Claro, que le ponen el apodo del hombre Congreso. El hombre Congreso, sí. Así mismo es. Y la cuestión es que de esos 14 años, 4 los pasó vinculados a URD entre el 59 y el 63, y el resto como representante de su propio partido, el Frente Nacional Democrático, entre el 64 y el 73. Y hay un discurso bien interesante de Uslar Pietri, poco antes de abandonar su banca para lanzarse como candidato presidencial, que yo creo que deja en claro la visión del país que él tenía, en contraposición a la que tenía el gobierno en ese momento. Uslar hace todo un discurso sobre el tema de la guerrilla, como relacionándolo a los hechos del Carupanazo, ¿no? Y condena, por supuesto, la violencia de la insurrección, pero también se pregunta, ¿qué está pasando en este país? Le está buscando la causa, ¿no?, de todo esto. ¿Por qué la democracia resulta insuficiente para garantizar la paz social? Y ahí es donde él se levanta y dice precisamente que el problema en Venezuela es institucional, que no existe todavía una democracia firme, que no hay un Estado eficiente y que si esas cosas no se corrigen, entonces los males de la violencia y de la insurrección no van a dejar de aparecer jamás. Bueno, y es que así mismo han sido las cosas. También. Pero quiero que notes la respuesta del gobierno en la voz de uno de sus defensores que se autodenominaba independiente, el señor Feo Calcaño, que dice lo siguiente en un artículo que publicó en el diario La República. Dijo: ¿cuándo ha estado más deteriorada la democracia venezolana? ¿Cuando los presidentes se escogían con la punta del dedo o cuando los escoge el pueblo mediante su voluntad soberana? ¿Cuando los campesinos sudan de sol a sol para el terrateniente urbano o cuando más de 40.000 familias campesinas reciben títulos de propiedad de la tierra y muchas otras aguardan igual destino reivindicador? ¿Tú te das cuenta del nivel de demagogia de esa respuesta? Porque no solo no está respondiendo a lo que dice Uslar, sino que está torciendo completamente el concepto de democracia. Yo lo dije una vez, democracia no tiene nada que ver con electoralismo y mucho menos con el discurso demagógico de la redistribución de la tierra. Lo que Uslar condenaba era la falta de institucionalidad, que era la raíz del descontento, la raíz de que no se pudiera contener a la guerrilla, que duró hasta la década del 90, la raíz de la violencia de la DIGEPOL, que existió, y así un montón de cosas más. Y la respuesta de Feo Calcaño es esa. Bueno, ahí falta, como diría una profesora mía, comprensión lectora. Comprensión, exactamente. Eso es hay otra polémica interesante, Andrés, que tiene que ver con Uslar siendo congresista. Y que surge precisamente a partir de los artículos que él publica en el año 61 sobre la universidad y el papel que tiene esta en hacer un país en vías de desarrollo, ¿no? Claro, sí. Hay una frase de él bien importante que es:
una universidad de segunda clase no puede producir un país de primera clase. Sí. Y en esos artículos, bueno, él cuestiona el espíritu universitario y el hecho de que haya tanta injerencia política y partidista dentro de la universidad, ¿no? Ujú. Es decir, que no existan verdaderas casas de estudio. Sí. A Uslar le responden entonces dos personajes muy famosos de la época. Uno es Francisco de Venanzi, que era el rector de la central, y otro es el antropólogo marxista, Rodolfo Quintero. La pelea de Venanzi venía porque Uslar decía que en lugar de que el Estado sufragara el costo de la educación, debía existir un sistema de becas para los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque si el Estado sufraga el total de la educación, los jóvenes de familias más pudientes tienen el mismo nivel de acceso que los de las familias más encarecidas, pero con un mayor número de privilegios, y eso a él le parecía súper desproporcionado. Claro. Preferible una universidad con matrícula que otorgue un sistema de becas y que además preste atención al mérito, claro, a la capacidad creadora. Sí. Cuestión que tanto de Venanzi como Quintero le critican eso, y Quintero particularmente se pelea con Uslar porque dice que no hay nada de malo en que la universidad se vea permeada por la política partidista, porque al estar formada por gente de distintos intereses de clase, iba a existir gente con distintos intereses de partido. Eso es dialéctica materialista de acá a la luna. Exacto. La cuestión es que, obviamente, a Uslar lo acusan de sectario y de elitista, ¿no? A pesar de que resulta bien irónico, porque su crítica va hacia el concepto de igualitarismo marxista para utilizar, en cambio, el de igualdad de base y sufrimiento a partir del mérito. Del mérito. Y todas estas cosas, está bien que las mencionemos porque son fundamentales en el programa político de Arturo Uslar. Por cierto, vamos a subir en la caja de comentarios el programa completo del FND, que es exactamente el mismo que utiliza Uslar en el 63. Hay que recordar que él, cuando va a elecciones, no tiene un partido atrás, tiene un comité independiente. Y en el 64, cuando se funda el FND, el Frente Nacional Democrático, un partido ya constituido, los estatutos y los conceptos son los mismos, exactamente los mismos. Eso lo van a tener ahí para que lo revisen con calma y puedan ahondar más en todo este concepto de la Venezuela posible. Y ahora sí vamos a entrar en la campaña de Uslar como tal y en lo que fueron sus ideas para Venezuela. Yo quisiera, en lo particular, leerlos a todos ustedes una vez que terminen de oír el programa y, si es posible, de revisar el contenido adicional, porque creo que acá hay ideas que no solo son muy vigentes, sino que son realmente necesarias para enrumbar a Venezuela otra vez, ¿no? Para darle el sentido, la motivación, la orientación que necesita urgentemente en un momento histórico en el cual, por lo menos, según mi criterio, está completamente perdida. Y la dirigencia política, la verdad, no hace nada para cambiar esto. Es más, creo que le conviene que las cosas sigan así. Volviendo a lo nuestro, bueno, hay varias frases que pueden sintetizar lo que fue el proyecto político del Dr. Uslar en la década del 60. Ya muchos conocen la famosa frase de la Venezuela posible. También está por ahí la de Arturo es el hombre. Uslar consideraba que los años del 36 al 45 habían sido los de la construcción de la nación y, por lo tanto, lo que quedaba ahora, y ese va a ser uno de los grandes lemas de su campaña, era la empresa de hacer el país. ¿Por qué? Porque para Uslar no existían los cimientos económicos, sociales, institucionales que debe tener una verdadera república. Este era un país profundamente dependiente de una riqueza transitoria, de una riqueza material como lo era y lo ha sido hasta ahora la petrolera, pero muy poco interesado, sobre todo a partir de 1945, en la riqueza humana. En sus libros de la época aparece mucho esta idea. Fíjense los nombres de los ensayos. Venezuela, un país en transformación. La construcción de un país. Del hacer y deshacer de Venezuela. Materiales para la construcción de Venezuela. Claro. En Uslar hay todo un vocabulario político. Claro, es un vocabulario. Es como que la persona que llega al año 63 ya tiene detrás de sí todo un bagaje analítico muy bien desarrollado sobre cómo tienen que ser las cosas y por dónde hay que orientar a Venezuela para darle, como decimos siempre, un destino manifiesto, ¿no? No solo eso, Francisco, yo creo que es el candidato presidencial con la propuesta más organizada, más plausible, más lógica, más desapasionada del siglo XX venezolano. Y todavía hoy hay quien dice que él era un intelectual que no supo llegarle a las masas, pero ya van a ver que todo eso en realidad es antihistoria, no es cierto. Uslar tenía décadas llegándole a la gente, escribiendo. Tenía años en televisión, en el Torneo del Saber, en El Pasado Viviente, en Valores Humanos, que se estrenó en el año 53.
en su columna Pizarrón del Nacional, que se estrenó en el año 48 y duró hasta el año 98. Es decir, era uno de los hombres que mejor comunicación tenía y mantenía con los venezolanos, de los que mejor entendió además cómo hay que comunicarse con el público según el medio. Sí, y por eso si tú ves un programa de valores humanos, te das cuenta de que él está hablando con una persona, con un televidente, o con un grupo reducido, grupo familiar, y no con la multitud. Es lo que decíamos también con Reni, ¿no? Sí. Que por eso le fue también a los dos en televisión. Pero bueno, a lo que iba. Yo creo que cuando llega a pensar seriamente en candidatearse para la presidencia de la República, Uslar tiene todos los fueros para hacerlo y tiene todo el bagaje intelectual y todo el bagaje social y político para hacerlo. Además, creo que es el más notable de todos los candidatos. Lo que él no tenía, que sí tenían, por ejemplo, León y Villalba, Caldera y hasta Larrazábal, era un aparato político, o sea, un andamiaje político partidista que estuviera ya organizado en sindicatos, escuelas de cuadros y toda esa parafernalia. Pero aún así se lanza y lo hace de manera tardía porque su campaña dura 4 meses nada más y se lanza con ese interés de hacer el país, con esa idea de que Venezuela todavía estaba en proceso de creación y que por lo mismo era un país institucionalmente inestable. Bueno, en eso compartía, me parece a mí, ideas con el doctor Ugarte de Pelayo. Sí, estoy de acuerdo, es que es así. Sí, y ahora fíjate, porque justo tú mencionabas que Uslar entró en una campaña de forma tardía, ¿no? Sí. Y es verdad, porque, por ejemplo, en el año 1962, el 13 de agosto, en el 4º pleno sindical de URD, ya están proclamando a Jovito Villalba como candidato unánime para las elecciones del 63. Un año antes. O sea, exacto, un año y medio antes. Ya URD tiene su candidato y empiezan a bajar línea a través de los representantes regionales. Lo mismo pasa en enero del 63, que es cuando regresa al país Wolfgang Larrazábal, desde Chile, por cierto, que donde era embajador, y en Maiquetía lo recibe un grupo de gente que ya lo declara virtualmente el candidato presidencial. Mucha gente de izquierda, sobre todo. Sí. Mucha gente que ya lo había apoyado en el 58 cuando fue candidato de URD y del Partido Comunista. Claro. Sí. Después, otro asunto interesante que se produce ese año es que a raíz de la separación de Acción Democrática en AD y ADARS, sí. empieza toda una batalla legal por la famosa tarjeta blanca, ¿no? Que era la típica de Acción Democrática. Sí. Entonces, eso lo llevan al Consejo Supremo Electoral hasta que el 12 de marzo se elimina el uso de la tarjeta blanca y obligan a que tengan además nombres representativos, ¿no? Entonces los primeros que tienen una tarjeta negra con un dibujo de Juan Bimba en el centro, entonces pasan a llamarse Acción Democrática en el gobierno. Y los otros que tienen una tarjeta de color plateado se llaman Acción Democrática en la oposición, ¿no? Claro. Sí, la cosa es que el que ganara las elecciones recuperaba el color blanco, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la cuestión es que el 13 de marzo se adelanta, en plena sesión parlamentaria, que el candidato de AD gobierno va a ser el doctor Leoni. Y recién el 13 de julio es que se proclama la candidatura del doctor Uslar Pietri en San Cristóbal, por cierto. Sí. Igual... Antes creo que hubo otra proclamación en Maracaibo, creo que del 28 de junio. Pero bueno, vamos al queso, ¿no? Al medio del asunto. Que es todo este tema de la empresa de hacer el país. ¿A qué se refiere Uslar con eso, ¿no? Porque muchos podrán decir, bueno, pero justamente en Venezuela ya estaban surgiendo la democracia, que además era más representativa a partir del sufragio universal y que gracias a los partidos había un adecuado juego de intereses políticos. Bueno, precisamente acá se da el primero de los problemas conceptuales, porque para Uslar la democracia no tiene nada que ver con los partidos, lo que no quiere decir que los partidos tengan que ser ajenos a la democracia. Pero para Uslar, la democracia es un sentir, es un estado de las cosas, es una manera de hacer las cosas y no simplemente un orden jurídico, no simplemente la posibilidad de votar, no simplemente la existencia de partidos políticos. La democracia no consiste allí en que se representen determinadas ideologías, porque si es por eso, bueno, tanto el MIR como el PC estaban afuera de esas elecciones, sino en la cualidad individual, potencial, en la mayoría de los casos, de actuar en forma ciudadana. Y actuar en forma ciudadana implica participar directa y activamente de esa tarea de desarrollo, de esa idea, ¿no?, de hacer el país. Entonces, claramente no se podía dejar ni en manos de los dirigentes partidistas, ni se podía definir en unas elecciones cada 4, 5, 6 años. O sea que la democracia, el republicanismo, eran una cosa que se tenía que ejercer todos los días. Lo que pasa es que Uslar dice esto en los años 60, cuando los partidos están en su máximo apogeo. Lo está diciendo previendo los problemas de la partidocracia, pero la gente no suele ver lo que se le viene encima, sino los problemas concretos del presente, ¿verdad? Y fíjate que, sin embargo, una de las propuestas más interesantes de Uslar en su campaña fue una cosa que se llamó el foro.
¿Y qué era el foro? Bueno, era una actividad que se realizaba en las salas de cine fuera del horario de función, a lo largo y ancho del país, en distintas fechas, y en donde se convocaba a la gente, a los vecinos de ese barrio. Y entonces Uslar disertaba, ponte 10 o 15 minutos, y luego la gente le preguntaba cosas. Y además tenía el espacio para hablar de sus problemas y de los problemas de la comunidad. Y esto es lo interesante, porque además les recomendaban soluciones que ellos mismos podían llevar a cabo. Qué diferente, Claro. ¿no? O sea, no era entrevistarse con la gente para ir anotando en una libretica los problemas y prometer que los iban a solucionar, sino para pensar, para argumentar y buscar soluciones conjuntas en ese momento, antes del resultado electoral. Exactamente. Ese era el espíritu del foro y, por supuesto, que estaba inspirado en el concepto clásico de la democracia ateniense, la idea del ágora y todo esto. Y eso sí es verdaderamente transformador porque era pedagógico y no es que se estaban prometiendo cambios, sino que se estaban buscando desde ese momento soluciones. Y esa gente perfectamente podría haber tomado esas recomendaciones y haberse ido a votar por otro candidato, quizá muchos lo hicieron. Pero ya de por sí la idea es bastante interesante y yo en lo particular no se la vi jamás a otro candidato. Y bueno, damas y caballeros, eso era el foro, un lugar para despertar la conciencia de los venezolanos, algo que se refleja además en el logo oficial de su proyecto político, ¿no? La campana, el despertar a través de la campana. Ahora vamos a escuchar los testimonios de Antonio Carri, nuevamente, de Jan Vidal, dramaturgo e hijo del gran Javier Vidal, de Miguel Enrique Otero, director de El Nacional. Vamos a escucharlos. Uslar en el año 63 desarrolla, a mi entender, la campaña más innovadora de todos los tiempos. Uslar ahí describe dos cosas fundamentales. La primera de ellas es utiliza el símbolo. Es la primera campaña bien diseñada desde el punto de vista publicitario, pero con un mensaje detrás de fondo muy poderoso. La campana era para despertar a un país que no fuese a caer en la superficialidad, pero que además es una campaña donde su mensaje está muy claro. Y él lo define en un discurso a la Asociación Venezolana de Ejecutivos, donde él, ese discurso además está contenido en una compilación hecha por Tomás Enrique Carrillo Batalla sobre el pensamiento económico de Uslar, y decía que, bueno, que él estaba muy preocupado por el constante crecimiento del Estado venezolano, que entre 1945 y 1958 el presupuesto del Estado había crecido 6 veces, y eso lo que estaba haciendo era que estaba construyendo un Estado demasiado grande que iba a poner en peligro la democracia. Y ahí decía él una cosa que es muy importante: para que exista democracia, el Estado debe depender de los ciudadanos y no los ciudadanos deben depender del Estado. Es decir, era un presidente que en ese momento hubiese sido un hombre que limitaba y hubiese detenido el tamaño agresivo del Estado, el crecimiento desmedido del Estado venezolano. Era un hombre que quería poner, de verdad, yo estoy absolutamente convencido que su gobierno hubiese sido muy parecido al de Konrad Adenauer con el milagro alemán. ¿Por qué? Porque Uslar sabía la especial medida que debía tener el Estado venezolano para aquel momento. Tuvo el buen juicio de usar el eslogan como Arturo es el hombre en una generación de hombres que no estaban acostumbrados a hacer campaña electoral ni a tener eslogans ni nada de esto. Y bueno, recorrió toda Venezuela y tuvo la oportunidad de comprender mejor a Venezuela, ¿no? La Venezuela de fondo, la Venezuela adentro. También puso en evidencia una de las fallas del sistema democrático. Afirma que le quitaron varios votos en el interior del país, ¿no? Especialmente porque no tenía suficientes testigos. Era muy avanzado para su época, en el sentido de que cualquiera diría que es un intelectual prestado a la política, o era un político muy ventajoso para la realidad del país. Entonces, o sea, uno no puede diferenciarlo porque fue candidato presidencial, pero como político, sus ideas eran demasiado avanzadas para el país que estamos viviendo, un país que se acostumbró a vivir de la renta petrolera, en el cual el populismo es un poco la historia del fracaso de los gobiernos, y él tenía una idea distinta. Entonces, es un intelectual prestado a la política porque sus ideas eran muy avanzadas, pero era un político futurista para la época. Y la verdad es que una de los mecanismos que llevó al deterioro
de la democracia y termina con esta pesadilla de Chávez y Maduro, es precisamente el tema de los partidos políticos y cómo los partidos políticos se distanciaron de la gente, se corrompieron, se convirtieron en unos aparatos que eran irrelevantes para los destinos del país y condujo a lo que estamos viviendo. Él era un candidato independiente, con ideas propias, no tenía ataduras de ningún tipo y por supuesto, era liberal. Si él no hubiera ganado las elecciones, pues sería otro país el que estuviéramos viviendo hoy en día. Otro asunto interesante de la campaña tiene que ver con la relación entre la candidatura independiente de Uslar y la Asociación Venezolana de Independientes, que era fundamentalmente la agrupación de diversos sectores sociales, ¿no? Principalmente empresariales, que tenían la intención de conseguir un candidato único para el año 63. Sí. Obviamente esto no pasó, no hubo un candidato único que representara a todos los partidos, pero sí es bien interesante ver que desde ese momento en la asociación se dio carta blanca a los miembros para que votaran por el candidato de su elección. Sí. La mayoría se decantó por Uslar. Sí. En el caso de los grandes empresarios, por ejemplo, estaban Nicomedes Zuluaga, Sí. Feliciano Pacanins, Óscar Machado Zuluaga, Federico Vegas, Armando Branger, gente muy importante. Sí, y fíjate que otro de los conceptos fundamentales de la propuesta política uslariana tiene que ver con un desarrollo económico integral, ¿no? Que iba en contra del revanchismo que se había visto, por ejemplo, con la reforma agraria de Betancur, que no solo generó mucha polémica, porque se basó en la nacionalización de tierras de manera descontrolada. A lo loco, como dirían como exactamente, a lo loco, sino también porque se empezaron a entregar tierras a personal no calificado. Y si tú te fijas, ahí está entonces ese problema de utilizar el discurso y la política de clases para ganarse un sector de la sociedad y para relegar a otro, ¿no? Entonces uno es pueblo y el otro no. Entonces acá no, acá está el sector privado, acá está la inversión privada, pero también está el interés por dotar a la mano de obra poco calificada de las herramientas que necesita para desarrollarse integralmente, para convertirse como en una suerte de empresarios de su propio destino, para que conozcan a profundidad el proceso productivo del cual están participando. Por ahí hay una entrevista bien interesante que le realizó Margarita Eskenazi al doctor Uslar, donde habla un poco de eso. Y hace una crítica al desdén que empieza a haber en todo el mundo por los oficios en contraposición a las profesiones técnicas. Sí, me acuerdo de esa entrevista. Pero es que tiene razón. Sí. O sea, y si lo llevas al plano venezolano, desde el momento en el que se funda el INSE, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, que hablando del que se funda con Luis Beltrán Prieto, no el INSES ahora, ¿no? El socialista, empieza como a primar esa visión de lo profesional que además deja de lado algo que existía desde López Contreras, que era el Instituto Nacional de Artes y Oficios. Y la crítica de Uslar va por el lado de que tú no puedes desdeñar, tú no puedes apartar el oficio del proceso productivo de un país, porque los oficios, que son una cosa milenaria, son una visión de la vida, son una forma distinta de enfrentar el trabajo. Oficio y profesión son diferentes en el sentido en el que el oficio es una experiencia vital, porque el que maneja un oficio conoce todo el proceso de ese oficio, todas las partes que están vinculadas al proceso de crear algo. El profesional, en cambio, está más calificado para una tarea muy específica. Sí. Y eso no es bueno ni malo. Pero para construir un país tú necesitas las dos cosas, porque no todo el mundo nació para ser ni médico, ni ingeniero o abogado, ¿no? Entonces sí, él en esa entrevista resalta el valor de los oficios y además dice una frase muy certera, y es que el hombre no necesita ocio sino vida. Y ahí está todo el concepto del trabajo en Uslar. La idea de un trabajo que te enriquezca, no solo porque es tu vocación, sino porque lo conoces profundamente. Y al mismo tiempo está su concepto de educación, porque tú te educas para la vida y tú te educas para el trabajo, porque nadie es más productivo para sí mismo y para los demás que quien se forma para crear, para construir, para generar cosas. Y esto no tiene nada que ver con una visión utilitarista ni con una visión consumista, que es precisamente lo que él está criticando. Claro, pero al mismo tiempo habla de la importancia de la técnica en el proceso productivo, Andrés, porque fíjate que el oficio por el oficio, o sea, el oficio por la pura experiencia, pero sin sumarle la realidad del momento, tampoco sirve. No, es que estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que acá está lo difícil del mensaje de Uslar Pietri, porque a veces pareciera que se contradijera, pero no. En realidad todo es la misma cosa. Lo que pasa es que él se mete como muy adentro de los problemas, ¿no? O sea, como buscando la raíz, y a la persona de a pie como que le da fastidio eso. Prefiere que le prometan unos corotos y ya está.
Pero sí, totalmente. Es la idea de ingresar en el nuevo siglo, ¿no? Es lo mismo que decir ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea que tú no puedes ni eliminar la experiencia viva del trabajo, del que ejerce un oficio y lo conoce porque lo vive, ni tampoco puedes dejar de lado toda la importancia que tienen los nuevos conocimientos, porque eso es lo que te hace más productivo. O sea, tú no vas a seguir plantando papa como lo hacían los timotocuicas hace 600 años. Claro. Por eso también la crítica a la reforma agraria de Betancourt, ¿no? Porque ahí dice que Uslar tiene antes de las elecciones toda una discusión con Salvador de la Plaza. Economista marxista, también, por cierto, Salvador de la Plaza. Y mientras Uslar le decía que en Venezuela, en la Venezuela real, como quien dice, escaseaban y siguen escaseando las tierras aptas para el cultivo y los trabajadores capacitados para la producción, Salvador de la Plaza le respondía que no, que lo que se había hecho estaba bien porque se habían liberado las fuerzas productivas de 350.000 campesinos y que lo único que faltaba se venía haciendo, ¿no? Que esas fuerzas productivas fueran conducidas por el Estado a través de créditos y asistencia sanitaria. Bueno, ahí tienes 2 concepciones completamente distintas de la agricultura. De todos modos, ya sabemos qué fue lo que pasó y Venezuela terminó siendo un país monoproductivo, un país dependiente de la importación extranjera. Así que tú me dirás cuáles fueron las consecuencias de esa reforma de Betancourt, ¿no? Qué lástima. Ese es precisamente el tema, ¿no? Porque en Venezuela se pensó por mucho tiempo que el problema era repartir tierras y no hacer que las tierras fueran productivas utilizándolas inteligentemente, formando, capacitando al campesino. Pero es que eso ya estaba. Estaba con López Contreras, estaba con Medina, sí. Y todo eso cambia a partir de 2 momentos importantes que son, en primer lugar, el plan de emergencia de Larrazábal, que eso lo hablamos ya cuando hablamos de la visita, ¿no? de Fidel a Venezuela, y la reforma agraria de Betancourt. Y esa es una cuestión, esa cuestión de andar regalando tierras supuestamente ociosas a gente que no las sabe trabajar y que además cuando las pone a producir lo hace basado en un interés netamente personal, bueno, eso es algo que lo hemos vivido intensamente en los últimos 20 años. Pero yo les recomendaría que cuando vayan al programa político del Frente Nacional Democrático, que les repito, está en la caja de comentarios, se queden un rato viendo la sección sobre agricultura, que aparece en la segunda parte del programa, titulado Política de Desarrollo. Es más, les leo rapidito algunas de las palabras de Uslar ahí. Él dice: la reforma agraria no puede ser la demagógica y despilfarradora empresa de adquirir tierras caras en plena productividad para distribuirlas al voleo a familias campesinas. Esto explica que muchos de los asentamientos hayan fracasado ruinosamente y que muchas tierras que fueron productivas se encuentren hoy abandonadas o en niveles muy bajos de producción. La reforma que Venezuela requiere impone una acción planificada que establezca etapas ciertas y seguras de progreso, la zonificación por orden de prioridad para una reforma integral que no solo sirva para distribuir tierras, sino para transformar al campesino en su sistema de trabajo y de vida, en su productividad y en su técnica, y en su salud y en su educación. Está todo dicho. Sabes, hay otra cosa bien interesante de esa campaña de Uslar, es que fue el único candidato que entró continuamente a los cerros de Caracas, sobre todo porque en los cerros había apoyo a la guerrilla y había guerrilleros urbanos. Y Uslar entraba que sí al 23 de enero, ¿no? Aunque si no me equivoco también lo hacía Wolfgang Larrazábal, pero él era apoyado por la izquierda y Uslar no, claramente. No, y tan es así que el día de las elecciones Uslar eligió su mesa electoral en el 23. Claro. Y fíjate que el apoyo del que gozaba fue bien interesante, porque entre la gente que empezó a seguirlo estaba Ramón Quijada, nada más y nada menos, que es probablemente el dirigente campesino más importante de la segunda mitad del siglo XX, miembro fundador de Acción Democrática. Y lo votan, de hecho, de Acción Democrática en la oposición porque él quería que el candidato independiente fuera el doctor Uslar y no Raúl Ramos Jiménez, que fue el candidato final y definitivo de ahí. Lo que pasa, Andrés, y esta es una opinión meramente personal. No, bien que acotas. Es que sí, hay que hacerlo porque si no después, ¿quién aguanta? Es que el lenguaje político de Uslar era una cosa muy distinta a lo que se había visto desde el año 58. Y te das cuenta de que esa es la razón por la que convencía a gente que parecía como ir tan en contra de las ideas que él presentaba, ¿no? Porque hablaba sin guabineo. Uslar hablaba de sacrificios, hablaba de dificultades, hablaba sin demagogia. Claro. Fíjate, por ejemplo, esta frase dicha por él en agosto del 63. Lo dijo enfrente de una multitud y cito: por aquí vendrá el doctor Leoni haciendo promesas con las cuales anda recorriendo el país. Yo les pido una cosa, que le pregunten al doctor Leoni dónde estaba él en estos últimos 5 años. Les pido que le pregunten al doctor Caldera, con sus promesas de 100.000 casas por año y los subsidios a la familia, dónde ha estado durante los últimos 5 años.
si ha estado en la oposición o si ha sido cómplice del gobierno más inepto que conoce la historia de Venezuela. Chale fuerte, ¿no? Pero es que difería con Betancur en casi todos los aspectos. Por un lado, como dijiste bien hace rato, Uslar fue muy crítico de la reforma agraria, muy crítico de la política educativa de Rafael Pisani y Leandro Mora, y sobre todo muy crítico de la política económica, particularmente del petróleo y lo que se estaba haciendo con él. Sí, es más, en mayo del 63 fue aquel famoso debate con Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿no? Precisamente sobre economía petrolera. Ese fue el que moderó Carlos Rangel, ¿no? Sí, ese. Y también el debate con Caldera lo moderó Carlos Rangel. Cuestión que ahí él fija su posición, empezando por la crítica a la política de no más concesiones que hizo Betancur. Porque Betancur, al decir eso, lo que generó fue que las empresas concesionarias que ya estaban en Venezuela paralizaran sus actividades, sobre todo las actividades exploratorias. Y eso se lo dijo Uslar a Pérez Alfonso. Y fue muy claro en eso. El Estado, si va a participar del negocio petrolero, tiene que hacerlo como una empresa, como si fuera un hombre de negocios, no como una herramienta demagógica del discurso político, que esa también es la razón fundamental por la cual criticó tanto la nacionalización de Carlos Andrés. Más si tú tomas en cuenta que con la ley del 43, en 40 años, volvía toda la industria petrolera se revertía a la nación venezolana. Exactamente, sin pagar un céntimo. Exacto. Y claro, la otra gran crítica de Uslar en ese debate, y que por supuesto es el principio de su política petrolera, ya en la campaña electoral, tiene que ver con la idea de cómo utilizar el petróleo. Y acá es importante que seamos muy enfáticos porque todavía al día de hoy hay mucha gente que no solo no entiende qué significa este tema de sembrar el petróleo, sino que juega a confundir. Hace poco salió un tuit de Tomás Estraca que precisamente jugaba a confundir. Yo se lo respondí por ahí. Bueno. Diciendo que en Venezuela sí se sembró el petróleo porque se gastó cuantitativamente en tal o cual área, ¿no? Y no es eso. La idea fundamental de la siembra del petróleo consiste en dos cosas, y no es difícil, fíjense. En primer lugar, en la idea de que el petróleo es una riqueza transitoria. Por lo tanto, vivir de él, hacer de Venezuela una nación monoproductiva, no solo era un error, sino un suicidio. Y así fue. En segundo lugar, el concepto de que sembrar el petróleo no consiste en andar regalando plata desordenadamente, sino en realizar un gran plan de desarrollo nacional en donde el petróleo sirviera para que otras áreas estratégicas de desarrollo, llámese agricultura, llámese turismo, se volvieran autosustentables. Es decir, que dependieran solo de sí mismas para seguir creciendo y para seguir produciendo. Eso es todo. Y así se lo hizo saber en ese debate el doctor Pérez Alfonso, quien por cierto le respondió a Uslar diciendo que el petróleo era una fuente energética de larga vida y que lo que tenían que hacer era aumentar las entradas para el Estado y no hacer más concesiones. Y bueno, acá están los resultados, ni petróleo ni nada. A mí me resulta muy interesante esa idea de construir el país, ¿no? De hacer a Venezuela, porque Uslar siempre fue muy enfático en los efectos, por ejemplo, de la guerra federal, en el tema de la disociación territorial de Venezuela y esa cosa de estar combatiendo constantemente. Por eso, bueno, pero es que por eso está la crítica del año 45, porque en la democracia, en Uslar, ¿no? Sí. La democracia no es una forma jurídica y nada más, repito, sino una forma de ver el mundo. Y para gestar eso en la gente, tú tienes que hacerlo de manera gradual. Esto es una cosa básica. Todas las ideas abstractas, empezando por la idea de libertad, se integran generacionalmente. Tú no se las puedes meter a los golpes a la gente. Y Venezuela es un país particularmente delicado en ese aspecto porque es un país pasional, mesiánico y mágico. Sí. Y lo que se hace de manera pasional por la pura pasión no dura. Y el que espera un Mesías no puede construir nada por sí mismo. Y el que cree fervientemente en soluciones mágicas no es capaz de construir soluciones duraderas y verdaderas. Cuestión que este es el espíritu de su campaña en el 63. Y por eso su eslogan era Arturo es el hombre. ¿Y el hombre para qué? Bueno, para realizar todos estos cambios de la manera en que los hemos venido planteando. Y es el hombre porque es él mismo quien los ha pensado y masticado y propuesto a lo largo de todos esos años. Y un detalle de color, como dicen por ahí, es que Uslar, antes de lanzarse como candidato, renunció a sus acciones y a su cargo en la empresa ARS. Sí, dejó las acciones. Había tenido una participación desde el año 50. Eso a mí me parece muy interesante. Así es. Y otra cosa que también llama la atención es la gente que lo acompañó en su proyecto. Ahí estaba, por ejemplo, mira, Ramón Quijada, que ya lo dijimos, había sido de Acción Democrática. Sí. Pero también estaba Isaías Medina Cerfati, el hijo del general Medina, Jorge Olavarría, Tulio Chiozone, Hugo Parra Pérez, Enrique Tejera Guevara, Numa Quevedo, Esteban Martín Vegas, Fidel Rotondaro, medinistas y lopecistas muy conocidos. Sí. Estaba doña Irma Felizola de Medina Angarita,
También, fíjate esto, los dirigentes del Comité Electoral Campesino, del Movimiento Campesino Obrero, del Partido Agrario Nacional y del Movimiento Femenino Venezolano. Casi nada. Una pelusa. Y bueno, la campaña fue también un relámpago porque recorrió el país entero en 141 días. Y cuando digo entero, es entero de verdad. O sea, calles, ciudades, pueblos, barrios. Y siempre haciendo esto que comentabas tú antes de los foros, ¿no? De los diálogos abiertos. Exactamente. Y también tenemos que tomar en cuenta el uso que le da Uslar a la televisión durante su campaña, que es algo que no se había visto antes en Venezuela. De hecho, no se ha estudiado lo suficiente. Eso sí fue realmente curioso, porque fíjate que a Uslar lo acusaban de oligarca. Entonces, ¿qué hizo él? Sacó un programa especial en televisión el 6 de agosto que se llamaba La Oligarquía y yo. ¿Viste? Parece hasta una comedia, ¿no? Y ahí le respondía punto por punto a todos sus adversarios que lo acusaban de oligarca. Otra cosa que hizo fue presentar todo su programa de gobierno por televisión. Esto no se había visto antes tampoco, nunca se había visto. Lo presentó en un canal de televisión de Maracaibo. Pero creo que lo más importante que hizo a través de ese medio fue el famoso debate con Caldera, el debate del 10 de octubre, también moderado, como bien dijiste, por Carlos Rangel. Y de hecho, Uslar retó a Leoni a un debate televisivo para hablar de educación, pero a Acción Democrática no aceptó. Quiso mandar a Luis Beltrán Prieto, que no era candidato, y ahí se cayó la cuestión, ¿no? Sí. Lo que sí les decimos es que no vamos a entrar en detalles sobre el debate de Uslar-Caldera porque lo vamos a dejar completico y transcrito en la caja de comentarios. Ahí van a encontrar plasmadas muchas de las ideas que les hemos venido diciendo hasta ahora. Sí los dejamos un momentico con los testimonios de Antonio Ecarri, de Miguel Enrique Otero, presidente del Nacional, y con el testimonio de la muy querida Aide Grillo Rodríguez, quien fuera esposa del gran Billo Frometa. Quien tenía los mayores detalles sobre la campaña fue José Rafael Revenga. Pero lo más interesante era la capacidad que tenía el doctor Uslar y el imán que traía hasta en los pueblos más apartados. Cuando él se acercaba a la gente lo trataba de usted, pero no era el usted de la distancia, era el usted del respeto. Y eso, por supuesto, siempre genera otra clase. Entonces era eso. Yo creo que la campaña del año 63 es una campaña extraordinaria, es una campaña llena de un simbolismo pero extremo, es una campaña triunfadora. Ningún independiente en la historia de Venezuela ha tenido una votación tan extraordinaria como la que tuvo Uslar en el año 63. Bueno, Uslar Pietri fue director del Nacional, aunque en la época en que él fue director yo no coincidía con sus ideas, pues a la larga pues me di cuenta que las ideas de Uslar Pietri eran avanzadas y son las ideas más importantes para Venezuela y para manejar a Venezuela y pues como proyecto país. En fin, entonces eso me llevó a participar en cualquier cosa que tenga que ver con Uslar Pietri, que yo lo conocí mucho, porque yo viví en París cuando era embajador en la UNESCO y siempre iba para su casa y siempre era como él cuidaba de mí cuando yo estaba allá. Pero a nivel de las ideas, eso es algo que esa conjunción con él se me desarrolla posteriormente. Y en la campaña presidencial del año 63, pues ni siquiera yo mismo estuve en esa campaña. Yo en esa época no tenía conciencia de lo importante de las ideas de Uslar y lo importante de su proyecto. En esa época que estaba la campaña de Arturo Uslar, estaba Leoni y había mucho entusiasmo, sobre todo quería la gente independiente, quería que fuesen gente independiente a cargo del gobierno y no políticos y partidos políticos encargados. Pero por supuesto se ve que la organización política de Acción Democrática pudo más que toda la simpatía que despertó Arturo Uslar. Arturo Uslar siempre fue de un nivel donde no era el nivel populachero, y el populacho siempre estaba muy apegado a Acción Democrática, y él realmente, eso fue todo la etapa de la campaña electoral, que fue más que nada el entusiasmo por pensar que Arturo Uslar podría ser el presidente.
Uslar, por cierto, hizo también un manejo bien interesante del sarcasmo en el lenguaje político. Fíjate que a la guanábana de Acción Democrática y COPEI le puso un nombre, el de Compañía Anónima Betancourt Caldera. Eso estaba buenísimo. Sí. Creo que también les decía los empresarios de la catástrofe. Y acá hay dos críticas importantes que hace Uslar a los candidatos de esos partidos, es decir, a Caldera y a Leoni, ¿no? A Caldera le critica su demagogia porque durante toda la campaña mantuvo la promesa de que iba a construir 100.000 casas por año y que iba a subsidiar a las familias, ¿no? Bueno, no hace falta sino analizar el primer gobierno de Caldera para ver qué pasó con eso. Y en cuanto a Leoni, le critica, además de todo lo que consideraba se había hecho mal en los 5 años anteriores, esta cuestión de denigrar al pueblo venezolano representándolo con la figura de Juan Bimba, ¿no? Descalzo y con un trozo de pan en el bolsillo. O sea que se estaba representando al pueblo venezolano en términos de carencia, en términos de miseria. Eso es importante. Ese no es Juan Bimba, sino Juan Bobo, decía Uslar. Correcto. Y bueno, para ir cerrando el tema de su campaña, conviene decir también que su programa estuvo sustentado en 3 políticas fundamentales. Una política de justicia que tenía que ver con toda una reforma no solo del sistema judicial, sino también del sistema social venezolano, con la inclusión productiva de todo ese capital de millones de seres humanos de los que tanto hablaba Uslar. Hay una política de desarrollo en donde aparece la reforma agraria, el tema petrolero y demás. Y hay una política de soberanía, donde figuran los temas de política exterior y una cosa muy importante, que es el del fin, el objetivo de Venezuela como nación. Todo esto lo van a encontrar en el documento del FND, que como ya les dije, vamos a dejar por acá. Exacto. Y para los que no lo saben, los otros candidatos para las elecciones fueron Raúl Leoni por Acción Democrática en el gobierno, Rafael Caldera por COPEI, Raúl Ramos Jiménez por Acción Democrática en la oposición, Germán Borregales por el Movimiento de Acción Nacional, el MAN, Jovito Villalpa por URD y Wolfgang Larrazábal por el partido Fuerza Democrática Popular, que es fundado por Jorge Dager y exmiembros del MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sí. La fecha fue el 1 de diciembre y en ellas también se eligieron 42 senadores y 168 diputados que iban para el Congreso Nacional y las asambleas legislativas en todos los estados. Y bueno, los consejos municipales de la República. Exactamente. Bueno, otra cosa también, por cierto, es que el Nacional publicó, poco antes de las elecciones, el programa de gobierno de cada candidato, ¿no? Sintetizado, sí. Pero la cuestión es que a Uslar no le dieron ni media carilla. Y toda su propuesta estaba hiper simplificada, no se podía ni entender qué era lo que estaba proponiendo. De Germán Borregales ni hablar, no apareció, pero mira, ni el lema de la campaña. En cambio, los otros candidatos, Jovito, Leoni, Larrazábal, Caldera y Ramos Jiménez, sí les dieron página o página y media del periódico, para que lo piensen, ¿no? En cuanto a los resultados, bueno, son de público conocimiento. Uslar obtuvo 469.363 votos, eso es el 16% del electorado. Y por encima de él quedaron Jovito con 510.975 votos, Caldera con 589.177 votos y Leoni con 957.574 votos. Fíjate que en los estados Miranda, Aragua y Distrito Federal Uslar arrasó prácticamente. Se llevó el 31.79% de los votos. Y acá está lo más interesante. Según el sociólogo Boris Buminov Parra, a Uslar lo votaron desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, imagínate. Sí. Y bueno, por el frente de Uslar entraron al Congreso 5 senadores y 22 diputados que después se van a integrar al FND. Bueno, a Uslar no lo apoyaron, como creen muchos, los empresarios venezolanos en su totalidad. Él no era el candidato de la burguesía, como decían por ahí. De hecho, tú mencionaste ya a los que lo apoyaron abiertamente, Sí. pero muchos se fueron con Caldera o con Leoni y eso hizo que se dividiera la Asociación Venezolana de Independientes. Sí. Y es más, Andrés, los únicos aportes grandes que tuvo Uslar fueron uno de 100.000 bolívares y otro de 50.000 que preparó Eugenio Mendoza. De resto, muy poco. Y en pocos meses. Por Sí. cierto, Uslar denunció en estas elecciones la existencia de un fraude electoral. Eso tampoco lo sabe mucha gente. Sobre todo porque hubo un montón de irregularidades, hubo cosas raras, por decirlo de algún modo, ¿no? Hubo cajas enteras que desaparecieron, mesas que se cerraron a deshoras, fuera de tiempo, boletas de Uslar, miles de boletas de Uslar que se perdieron en el camino, todas cosas muy raras. Y cuando Uslar fue a denunciar este ataque, adivina cuál fue la respuesta. A ver. Le dijeron, desde Acción Democrática, le dijeron que él no tenía derecho a hablar de fraude porque él había sido medinista y por lo tanto era un tracalero eleccionario. Que era irónico que Uslar se quejara cuando él era un fraudulento y un antidemócrata, imagínate. Para que tú veas. Los adecos atacándolo de medinista, como si esto fuera un insulto, igual.
Los copellanos de comunistas, los comunistas y los urredistas de oligarcas. O sea, no había forma de verdad. Por ninguna parte. Por ninguna parte. Y otra cosa, lo acusan de revanchista. Y en esto sí me quiero detener porque es nada más y nada menos que Rafael Poleo, quien escribe un artículo llamado Por odio a Betancourt, el 19 de julio de 1963, quien sale a decir que Uslar estaba encompinchado con la izquierda debido o gracias al, y cito, a la aberración, al gran disparate de odiar a la figura de Betancourt. O sea, le estaba diciendo que toda su campaña se debía a que estaba sangrando por la herida. Y que todavía se lo dicen, eso no es nuevo. Sí. No solo en el 63, lo mismo le dijeron en los 90, lo mismo le siguen diciendo hoy en día. Es que lo he visto en el Instagram, lo he visto en los programas. Ahora fíjate, Poleo no es el único. También hay un dirigente por ahí, campesino, copellano, Francisco Urquía Lugo, que llegó a decir que a Uslar lo repudiaban los obreros porque él representaba el regreso del país a la época de los godos reaccionarios y del caudillaje feudalista. Y así siguen, le dicen antiadeco recalcitrante, despechado del medinismo. O sea, para inventar epítetos son buenísimos. Sí, son excelentes. Y bueno, todas esas bajezas típicas de la politiquería venezolana. Pero acá está la cosa. ¿Uslar tuvo un encontronazo con Betancourt en el 46? Sí. ¿Uslar se vio afectado por las acciones del golpe de octubre? También. Él decía que se había pasado de una democracia progresiva a una demagogia como sistema. También. Y también dijo que el jurado de responsabilidad civil y administrativa de Acción Democrática era la guillotina de Betancourt. Sí, dijo todo eso. Y toda la vida le pareció que el 18 de octubre fue una tragedia histórica. También. Ahora, ¿fue Uslar un revanchista? No. Él se sentó y hasta se entendió con todos. Y eso también le trajo problemas, porque en Venezuela no es imposible convencer a todo el mundo. Fíjate, lo primero que hizo cuando volvió a ver a Betancourt después del 58 fue criticarle su famoso libro, ¿no? Ajá, el de Venezuela, Política y Petróleo, la Biblia. Sí, la Biblia. Y Betancourt no solo le aceptó las críticas, sino que corrigió un montón de cosas después en ediciones posteriores. No todas, pero bueno, algunas. Uslar, además, junto con Alirio Ugarte Pelayo, fue promotor del gobierno de ancha base. ¿Por qué? Porque lo que a él le interesaba era la gobernabilidad, la estabilidad institucional y no estar guerreando todo el tiempo ni haciendo oposición solo por ser oposición. Y de hecho eso también le trajo consecuencias negativas. Porque después muchos independientes que lo veían como la alternativa a Acción Democrática y a Copey se decepcionaron, ¿verdad? O sea, hay quien dice que eso fue un error político de Uslar. Bueno, es un error en los términos en los que se concibe la política en Venezuela, ¿no? Es decir, el jueguito de los partidos y los encontronazos personales y tal. Yo creo que él estaba precisamente por encima de eso. Y yo creo que tuvo las mejores intenciones y por eso también cuando vio que aquello no era sino una repartición de cargos, hay un punto en el que el FND se sale de la amplia base. Como también quiso Alirio Ugarte salirse en su momento, URD también se sale. Pero vuelvo y repito, revanchista. Acá lo que hay es gente que no conoce ni siquiera se toma la molestia de conocer cómo pensaba este hombre. Porque en primer lugar, ninguna de sus críticas al gobierno octubrista son un sinsentido. Todo lo que hizo la Revolución de Octubre representaba y sigue representando lo opuesto a aquello que Uslar consideraba había que hacer en el poder. Primero porque con esa ruptura se volvía a los golpes de Estado, se volvía a los presos políticos, porque el Trocadero no era una guardería, no era una cafetería, sino una cárcel de presos políticos. Se vuelve a los juicios sumarísimos, a la desinstitucionalización de la República por culpa del sectarismo, de la demagogia, y a toda esa parafernalia populista que cambia al ciudadano por el pueblo, por el gran elector y demás. Y todo esto no me lo estoy inventando. Esto pasó. Hay una frase de él, por cierto, que es lapidaria en ese momento y que justo trata sobre lo que estás diciendo, ¿no? Sobre esa preocupación de que la partidocracia termine socavando los deberes de los ciudadanos. Porque ahora es el pueblo y lo único que el pueblo puede hacer es elegir y ya no participar. La frase es esta, fíjense. Todos parecen aceptar que eso que tenemos es democracia y que un país desde su parlamento hasta las juntas de villorrios no tenga otra manifestación de la preocupación por su destino que repetir las fórmulas vacías que les impone un partido político. Exactamente. Ahora, lo que sucede a partir de este momento es que es el partido el que tiene en sus manos las riendas del país. Exacto. Y aún así, dicho todo esto, Uslar participa de la ancha base. Uslar acepta colaborar, construir y es revanchista. Bueno, para que tú veas. Lo que pasa es que la gente es cortoplacista, de memoria y de acciones. Y en un hombre que piensa en reformas graduales, eso no se lo perdonan. Y mira, lo que a él le preocupaba, de que podemos hacer una especie como de mega resumen, era la inestabilidad republicana, la ausencia de instituciones, la demagogia, la educación masificadora, embrutecedora, porque solo genera masa, solo genera clientes.
Lo que a él le preocupaba era el desdén por la excelencia, todo ese discurso en contra del mérito que está tan en boga ahorita otra vez, ese discurso divisivo de la lucha de clases, que no es otra cosa, Francisco, que la antítesis de un país, era también su preocupación. Lo que a él le preocupaba es que Venezuela siguiera viviendo sobre la riqueza transitoria del petróleo y que se siguiera erigiendo sobre un país fingido que eventualmente iba a terminar como terminó. Y hay un ensayo de él que es fascinante. Se llama La réplica del país ideal. Y en él Uslar hace una crítica a los intelectuales, específicamente a Bello, a Fermín Toro y a Cecilio Acosta, porque dice que se quedaron en el puro pensamiento. Y por otro lado critica también a los hombres de partido porque carecen de pensamiento, son pura acción. Claro, yo creo que en su caso se dieron las dos cosas. Pero totalmente. Lo que Uslar pensó lo predicó, lo puso en práctica en su vida, lo dijo en sus programas, lo planteó en su proyecto de gobierno, lo llevó adelante en las leyes que logró promulgar, como la de educación del año 40, que tú la mencionabas. Y yo creo sinceramente, sumando todo eso a su trabajo en televisión, a su obra escrita, que la labor de Uslar podría ser algo así como la prédica del país real, porque se basaba en las condiciones reales de Venezuela y en el reconocimiento de que somos un país potencial, somos un país que tiene un gran recurso humano, pero que ese recurso ha quedado siempre relegado a la política con P minúscula, al clientelismo, a la demagogia y al populismo. Y la idea de ese gobierno, y la idea de sus programas, y la idea de sus escritos, siempre fue la de despertar esa potencia que está en el corazón y en la mente de los venezolanos. Y eso era acción. Lo mismo con sus intervenciones en el Senado, ¿no? Exactamente. Pero es eso, y con esto ya vamos cerrando porque sé que te queda una frase por ahí con la que querías terminar el programa, Sí. que nos quedó bien largo, por cierto. Lo que quería decir es que Uslar no se encerró y podría haberlo hecho perfectamente. Él podría haberse encerrado en su biblioteca de la Florida a escribir cuentos y a tirar puntas en cartas abiertas, que es lo que hacen muchos ahora, ¿no? Pero no. Él vivió a Venezuela con muchísima intensidad. La conoció profundamente y la moldeó con sus acciones y con sus palabras. Entonces, como dije, lo suyo fue la Venezuela posible desde la prédica del país real. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés, y sí, la frase con la que quería terminar este programa me parece muy acertada porque creo yo que sintetiza mucho lo que hemos dicho ya. Es del mismo Uslar y dice: yo no he sido nunca pesimista. No es con pesimistas ni tampoco con simuladores como se hace la patria. Mi vieja sensibilidad de venezolano me hace sentir casi físicamente que el país está deseoso de que se le señale un rumbo aunque tenga un precio de sacrificios. No dejemos que nos paralicen viejos fantasmas inconsistentes, hábitos y consejas, porque lo que está en juego es muy grande y se llama el destino de Venezuela. Para esa empresa de salvación, todos tienen que concurrir con su aporte de esfuerzo, de consejo, de trabajo y de sacrificio. Allí estarán todos, los viejos y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los trabajadores y los empresarios, los de mono azul y los de cuello blanco, los de pala y los de computadora, los artistas y los sembradores, los hombres de gabinete y los de taller, porque no hay nadie que no deba y que no pueda aportar algo, hasta este viejo soldado de la esperanza que se declara presente. Muy bello. No olviden, amigas y amigos, seguirnos en todas nuestras redes, dejar su comentario en nuestro canal de YouTube y permanecer atentos a todo lo que se viene. La semana que viene volvemos, por cierto, el día 22 de febrero con Juan Vicente Gómez parte 2. Eso lo vienen pidiendo hace años ya, porque ese fue el primero que sacamos. Sí, en 2019, creo. Sí, ya tiene tiempo la cosa. Sí. Bueno, y dicho eso, los dejamos con los testimonios de Antonia Carri nuevamente, con el doctor José Rafael Revenga, con Miguel Enrique Otero, Aide Grillo Rodríguez, que como dije fue esposa de Villo Frometa, y Francisco Javier Pérez, miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Los queremos mucho y nos vemos la próxima. Chao, chao. Él nos dejó un mapa, nos dejó un GPS con las indicaciones claras de lo que debemos hacer nosotros después de la destrucción socialista que vivió Venezuela. Ahí están las ideas, ahí están los planes, está en la visión, que es lo más importante. La carpintería puede variar, que lo hagamos de una manera, lo hagamos de otra, que es el mundo en pandemia, el mundo después de la pandemia, las condiciones económicas que tendremos,
sobre qué herramientas utilizar, pero el objetivo está muy claro y él nos los deja allí. Y no es quedarnos anclados en el pasado, no, es al contrario. Uslar no le gusta que nos quedemos anclados en el retrovisor de la historia, sino que veamos hacia adelante y tomar en cuenta un modelo muy claro del Estado, donde el Estado sí debe ser fuerte en áreas importantes como la educación, con la salud y la seguridad, y un Estado también que tenga un poder judicial que garantice, que garantice las libertades, que garantice además el límite del Estado. Hay mucho por hacer, pero sin duda alguna es en el pensamiento de Uslar que está la clave de la nueva Venezuela. En el pensamiento de Uslar está el secreto, la llave para volver a rescatar a Venezuela de esta penosa crisis de nación que hoy estamos padeciendo. Así que hay que volver a Uslar para poder ir hacia el futuro y para poder ver con claridad hacia el futuro. Algunas personas me preguntan, bueno, pero Arturo Uslar fue un caudillo. Yo diría, eso es exagerando el término. Verdaderamente creo que no le pega. Fue un líder. En cierto sentido, sí, pero creo que tampoco le podemos acoplar mucho ese término. Fue un magnífico ejemplo venezolano. Como alguien lo calificó alguna vez, Uslar fue más bien un farero. Es decir, aquella persona que maneja y que cuida el faro de una sociedad, apuntando al horizonte de las oportunidades, de los desafíos que están por delante de la sociedad en la cual él vive. Y quedan dos desafíos planteados de manera magistral: la siembra de petróleo y educación. ¿Para qué? Educación para aprender a vivir en nuestro país y con nuestro país. Eso siguen siendo grandes interrogantes que creo que a los próximos Uslares, a las generaciones de relevo, a los jóvenes de este país, les compete irlas contestando progresivamente. La vigencia de Uslar Pietri en un país donde el petróleo ya nunca podrá ser lo que era, donde la explotación de petróleo bajó a 300.000 barriles diarios, o sea, volverlo a subir para que sea la fuente de ingresos fundamentales del país es imposible. Entonces las ideas de Uslar Pietri cobran el doble de vigencia, porque además es por obligación, es por necesidad. El Uslar Pietri político, económico, social, es el Uslar Pietri que se necesita en los próximos años cuando salgamos de la pesadilla. Pero es que además no hay otra fórmula. No podemos regresar al pensamiento alternativo Uslar Pietri de los años 60, 70, 80. Entonces, la trascendencia de Uslar Pietri es fundamental en el proceso que debería venir en Venezuela. Por supuesto que con Arturo Uslar tendría que ser de mucho más nivel educativo, cultural, en todo sentido, porque era para eso que él se ocupaba, y sobre todo la Casa Uslar quedó como un testimonio de todas las cosas positivas que se siguen haciendo y practicando allí, y era para formar seres humanos realmente capacitados y no sin tener una meta fija como en la actualidad, que la gente para los estudios y para todo está como medio desorientado, ¿no? Para Arturo Uslar era un hombre muy organizado, muy inteligente, muy talentoso, y tenía esa gran experiencia, pues, de estudios y de formación. Nos motiva para seguir con él, entender que él está con nosotros, entender que su pensamiento está vivo, de que está vivo porque nos está hablando a nosotros hoy. No está hablando a los venezolanos de 200 años atrás ni de 100 años atrás, está hablándonos a nosotros. Cada página de Uslar, el Uslar ensayista, yo invito, además de, por supuesto, leer el Uslar escritor, narrador, gran novelista, gran cuentista, autor de teatro, etcétera, poeta, yo invito a leer al Uslar ensayista, y no solamente al ensayista de Pizarrón, al ensayista de otros muchos de sus libros, Fantasma de dos mundos, Las nubes, sus libros de ensayo más universalista, ¿verdad? Nos está diciendo qué debemos hacer nosotros
y qué debe ser el país como conjunto, qué debe ser nuestra sociedad como conjunto de individuos. Y nos está hablando a nosotros al decirnos qué debemos hacer cada uno de nosotros. Entonces ahí creo yo que radica el mérito mayor.